Versus Biblia. Levanta tu Biblia en el aire. Tienes que traer tu Biblia cuando vengas a la iglesia. Está bien. ¿Cuántos de ustedes trajeron dispositivos digitales o gadgets para su Biblia? Déjame ver. Está bien, quiero decirles algo. No olviden cómo usar una Biblia de verdad. Mucha gente hoy en día es bíblicamente analfabeta porque solo teclean números en su teléfono. Si les das una Biblia de verdad, ni saben cómo usarla. No dejes que eso te pase a ti. Esta es la iglesia V1 y esta es una iglesia que cree en la Biblia. Así que solo quiero animarte. Pero abre tu Biblia en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes quieren renovación en su vida? Está bien, eso no fue muy enérgico. ¿Cuántos de ustedes quieren renovación en su vida? Está bien, ustedes son a quienes les estoy hablando hoy. Así que, Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús por hoy. Te agradecemos por la unción del Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, hoy te pedimos que nos abras las Escrituras. Señor, siempre enseñaste a la gente con parábolas, contaste historias. Y Señor, hoy oramos para que nos lleves a las Escrituras, de una manera que las entendamos de una forma completamente nueva. Y te agradecemos por esto en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 12 y vamos a comenzar en el versículo 14. Y estoy leyendo de la versión Reina Valera. Y cuando llegas a Hebreos 12:14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y si tienes un bolígrafo o un lápiz, subraya o encierra en un círculo varias palabras en el versículo 14. Primero que nada, subraya o encierra en un círculo la palabra seguir. En segundo lugar, subraya o encierra en un círculo la palabra paz. Tercero, subraya o encierra en un círculo la palabra santidad. Y número 4, subraya o encierra en un círculo las dos palabras verán. Estas 4 palabras son realmente clave en este versículo. La palabra seguir, la palabra paz, la palabra santidad y las 2 palabras verán. Y hoy vamos a comenzar desde el principio del versículo 14, donde dice, seguid la paz con todos los hombres. Y cuando estudias esto en el texto griego original, te das cuenta de que la palabra seguir en griego es la palabra dioko. Y la palabra dioko es en realidad la palabra para casar. Así que podrías traducirlo como, casa la paz con todos los hombres. Sin embargo, la forma de griego que se usa aquí es un participio, lo que significa que podrías traducirlo como sigue, 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 sigue. Sigue siguiendo de manera habitual hasta que finalmente logres capturar la paz con todos los hombres. Y aquí tenemos una imagen de personas poniéndose su equipo de caza, colocándose su gorra de caza, preparando todas sus armas. Están saliendo al bosque a cazar algún tipo de animal y están tan comprometidos que están buscando cada huella, cada ramita rota mientras siguen y siguen las pistas del animal hasta que finalmente logran atrapar a ese animal. Pero en este versículo dice, sigue la paz. Y porque la palabra seguir significa seguir de manera habitual y consistente, significa que no puedes esperar a que la paz venga en tu dirección. Si quieres tener paz con tu pareja, si quieres tener paz con tus papás o paz con tu hermano y hermana o paz con alguien en el trabajo o en la iglesia, entonces tienes que decidir que no vas a esperar a que la paz venga a ti. Voy a hacer lo que sea necesario para lograr la paz en mi relación con esta persona. Y es muy interesante que esta palabra seguir también se usa en 1 Corintios 14:1, donde Pablo dice que debemos seguir el amor. Lo que significa que si quieres amor y si quieres relaciones amorosas, entonces no puedes simplemente quedarte en casa esperando a que alguien te llame. Tienes que agarrar tu teléfono y empezar a llamar a alguien más. Si quieres tener relaciones amorosas, entonces tienes que entrar en acción y tienes que perseguirlas hasta que finalmente logres capturar esas relaciones amorosas. Pero ahora, cuando llegamos a este versículo, dice, sigue de manera habitual la paz con todos los hombres. Aquí la palabra todos es inclusiva, significa con cada individuo, lo que quiere decir que, en la medida de nuestras posibilidades, Dios espera que hagamos lo que sea necesario para lograr la paz con todas las personas. Y eso incluso significa con personas difíciles. Y quiero dar el testimonio de mi vida personal. No es una historia de la que esté orgulloso, pero es una historia que demuestra el punto. Cuando mi familia y yo nos mudamos por primera vez a la antigua Unión Soviética, fue en 1991. Ahora, los jóvenes ni siquiera saben qué es la Unión Soviética, saben que es Rusia. Pero la Unión Soviética
Por supuesto, era el bastión del comunismo, y en realidad nos mudamos allí, cuando todavía era la Unión Soviética. Empezamos a predicar y Dios comenzó a moverse. Y un día, Denise y yo hicimos una reunión en un lugar público. Era el estadio de hockey más grande del país. Y el hielo todavía estaba en el piso. Despegaron un pedazo de alfombra roja en medio del hielo y pusieron allí un micrófono. Denise cantó y yo prediqué. Mis pies estaban tan fríos que apenas podía sentirlos por el hielo que subía a través de la alfombra. Y finalmente, al final del servicio, decidimos que íbamos a orar por los enfermos, que estaban al otro lado del campo de hielo, sentados en las gradas. Y ahora invitamos a los enfermos a que pasaran al frente para orar. Y Denise y yo vimos cómo las personas con muletas comenzaban a caminar sobre ese hielo. Y recuerdo pensar que definitivamente necesitamos el poder de Dios porque la gente se va a romper el cuello antes de llegar aquí. Aquí estaban todas estas personas con muletas caminando sobre el hielo. El poder de Dios se estaba manifestando. Y no sabíamos que ese domingo alguien estaba grabando ese evento. Pero cuando llegamos a casa, recibimos una llamada telefónica y nos dijeron que iba a ser transmitido en la televisión nacional al día siguiente. Así que Denise y yo, junto con nuestros 3 hijos, nos sentamos juntos en nuestro pequeño sofá en nuestra casita soviética. Encendimos la televisión en blanco y negro. Y allí vimos a Denise cantando en la televisión nacional y a mí predicando la palabra de Dios y orando por los enfermos. Y mientras estábamos viendo ese programa, el Espíritu Santo me habló y me dijo: ahora te voy a contar por qué realmente te traje a esta parte del mundo. Y he aprendido a lo largo de los años que muy a menudo, cuando comienzas tu camino de obediencia, Dios no te cuenta toda la historia. A veces espera hasta que ya estás en movimiento y es demasiado tarde para dar marcha atrás. Y de ahí estábamos sentados. Creemos que estamos allí por una razón, pero escuchamos al Espíritu Santo decir: ahora te voy a decir la verdadera razón por la que te traje a esta parte del mundo. Y lo escuché decir: quiero que lleves la escuela dominical a cada hogar en los 11 usos horarios de toda la Unión Soviética. Bueno, en ese momento, en particular, estábamos trabajando en una escuela bíblica que estaba tratando de levantar pastores. Pero cuando tienes 11 zonas horarias, no puedes levantar pastores lo suficientemente rápido para llevar la enseñanza de la Biblia a cada hogar. Y ahora el Espíritu Santo dijo: quiero que lleves la escuela dominical a cada hogar. Me volví hacia Denise, y el Espíritu Santo le había dicho lo mismo a ella. Así que comencé a negociar la primera enseñanza diaria de la Biblia en toda la historia de la Unión Soviética. Y en ese momento, la Unión Soviética tenía alrededor de 70 años. Durante 70 años, el ateísmo había reinado como rey. Dios era un tema ilegal. La gente no tenía Biblias. No podías comprar una Biblia. No había iglesias públicas. Si había iglesias, eran subterráneas, iglesias ocultas. Y no había estadounidenses en la televisión, porque los estadounidenses eran vistos como el enemigo del Estado. Y de repente, todos los días durante una hora, un estadounidense aparecía en la televisión. Realmente fue un milagro. Y la gente estaba hipnotizada por el hecho de que un estadounidense estaba en la televisión. Y comenzaron a sintonizarse por millones. Y no solo había un estadounidense en la televisión, el estadounidense estaba hablando sobre el tema prohibido. Él estaba hablando públicamente sobre Dios en la televisión. Y un día dije: si me escribes, yo te responderé. Bueno, no sabía que a la gente soviética le encantaba escribir cartas. Y en un periodo de tiempo muy corto, tuvimos 80 toneladas de correspondencia. Un chorro de cartas. 80. Well, ni siquiera teníamos una computadora. Y en esos días no podías comprar una computadora porque no había computadoras para comprar. Y de hecho, cuando íbamos al supermercado a comprar nuestras cosas, cuando el supermercado tenía cosas, ni siquiera tenían calculadoras. ¿Sabes cómo sumaban lo que debías? Tenían un ábaco. ¿Recuerdas el viejo ábaco que solían usar? Y empezaron a mover esas cuentas. Era como una señal y un milagro para mí. Cuando empezaron a mover esas cuentas, yo decía: ¿podrías hacerlo una vez más? Por favor. Como demonios lo hacen. Era un mundo que no tenía nada, que era tecnológico. Bueno, le dije a Denise: estamos recibiendo toda esta correspondencia, pero quiero tener una reunión. Quiero ver cuántas personas realmente se presentarán si anunciamos que vamos a tener una reunión pública. Así que decidimos rentar el lugar más grande en la capital.
de Letonia, que era la ciudad de Riga. Ahí es donde estábamos viviendo en ese momento. Hicimos publicidad durante 10 o 12 días y finalmente llegó el momento de que la reunión comenzara. Denise y yo llegamos al lugar y el lugar estaba tan lleno que no había espacio para que nadie se sentara. Todas las gradas estaban llenas, el piso estaba lleno. Y tuvimos reuniones durante 5 días. Y en 5 días, 7,000 personas oraron para recibir a Cristo. Fue justo como cuando Felipe bajó a Samaria y predicó el Evangelio. Vimos a personas salir de sillas de ruedas. Vimos a un hombre que estaba paralizado levantarse y caminar. Demonios gritando mientras la gente venía a Cristo y Cristo entraba, los demonios salían. Y en esos días, en 3 de esos días, bautizamos en agua a 926 personas, en 3 días. Y finalmente, en la última noche, mientras estaba ahí a punto de despedir el evento, el Espíritu Santo me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer con todos estos nuevos conversos? Bueno, no me gustó esa pregunta, porque implicaba una responsabilidad espiritual. Eran como ovejas sin pastor. Necesitaban una iglesia. Me pregunté qué hacer. El Señor me decía que comenzara una iglesia. Sabía que eso era lo que el Señor me estaba pidiendo que hiciera. Así que encontramos un lugar. Y el lugar que encontramos fue el auditorio central del Partido Comunista. Cuando entra hasta ese edificio, enormes candelabros donados por Joseph Stalin adornaban el techo. Y todo alrededor del edificio estaban la hoz y el martillo de la Unión Soviética. Y justo debajo del escenario había un busto, una estatua de Lenin más grande que yo, y solo era su cabeza. Y cada vez que predicaba, estaba de pie sobre Lenin pensando en cómo estábamos tomando autoridad en este lugar donde antes reinaba la maldad y el poder de Dios comenzó a moverse y tanta gente se metió en ese auditorio que literalmente había personas colgando del balcón. Bueno, había otra iglesia en la ciudad que también le iba bastante bien. Y de hecho, solo había 2 iglesias en la ciudad que se consideraban grandes. Recuerda, en ese momento, todas las iglesias todavía estaban en la clandestinidad. Eran iglesias ocultas. No intentaron rebelarse, intentaron esconderse. Pero ahora hay un americano predicando en el auditorio comunista local y hay otro pastor pentecostal, un tipo bajito. Y cuando digo pequeño, me refiero a que medía más o menos esto. Y él había sido parte del movimiento pentecostal clandestino. Y les dijo, ya terminé con ustedes. Estás tratando de esconder. Voy a salir a la luz. Te estoy dejando atrás. Soy lo nuevo. Yo soy el movimiento de Dios. Y todas las demás iglesias en esta ciudad eventualmente cerrarán. Y todos ustedes, pastores, van a traerme a su gente y van a venir a mí de rodillas para declarar lo grandioso que soy. Bueno, diría que eso es bastante arrogante y no haces muchos amigos hablando así. Ofendió a todos los pastores de la nación. Bueno, él estaba molesto por el crecimiento de nuestra iglesia y él declaró que la suya sería la más grande. De hecho, declaró que iba a tomar toda la ciudad. Y ahora nuestra iglesia está prosperando. Está tan molesto por el hecho de que nuestra iglesia está prosperando, que un domingo subió al púlpito de su iglesia y dijo, entiendo que hay otra iglesia en esta ciudad. No quiero decir el nombre de la iglesia, pero está dirigida por un americano, que es calvo. Y él dijo, si quieres saber lo que pienso, creo que cualquiera tan joven como él, que es calvo, probablemente está bajo algún tipo de maldición y te aconsejaría que no fueras a su iglesia. Bueno, cuando escuché eso, me pareció muy gracioso. He sido calvo desde que tenía 17 años. No me molesta no tener cabello. Creo que es bendición no tener nada que hacer. Pero cuanto más pensaba en su actitud, realmente empezó a molestarme. Y comencé a sentirme ofendido. Y ya sabes, cuando te sientes ofendido, es increíble. La gente empieza a traerte información sobre la persona con la que estás ofendido para confirmar todo lo que sientes sobre esa persona. Y de repente, la gente me está trayendo todo tipo de información sobre
sobre las doctrinas locas que está enseñando, cosas que está diciendo sobre otros pastores, otras cosas que ha dicho sobre mí. Y está afirmando mi ofensa con este hombre. Y finalmente me enojé tanto que un domingo hice algo muy carnal. Llegué a mi púlpito en mi propia iglesia y dije, tengo un anuncio que hacer. Miré a Denise en la primera fila y ella estaba diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Simplemente la ignoré y dije, entiendo que hay otro pastor en la ciudad. No quiero decir el nombre de su iglesia, pero es un tipo un poco bajito. De hecho, es un poco como un pastor tigmeo. Y él dice que cualquiera que sea calvo está bajo una maldición. Pero te digo, que creo que cualquiera cuyo crecimiento esté tan estancado es claramente el que probablemente está bajo algún tipo de maldición. Ahora abramos nuestras Biblias y continúo predicando. Bueno, la noticia de lo que dije comenzó a correr como pólvora por toda la ciudad. Y estalló una guerra entre ese pastor y yo, y entre su iglesia y nuestra iglesia. Era horrible lo que estaba pasando. Y, desafortunadamente, me metí en la pelea. Y finalmente, un día, después de muchos meses, estaba orando. Y el Espíritu Santo me dijo, Rick, ¿quieres avivamiento en tu vida? Y dije, sí, Señor, quiero avivamiento. Me preguntó una segunda vez, ¿realmente quieres avivamiento? Dije, oh, Señor, quiero avivamiento. Me preguntó una tercera vez, ¿realmente quieres avivamiento? Dije, Señor, realmente quiero avivamiento. Y escuché al Espíritu Santo decir, si quieres avivamiento, entonces te exijo que manejes hasta esa otra iglesia, entres a la oficina de ese pastor, te arrodilles frente a él y le pidas perdón por tu actitud. Y el Espíritu Santo me preguntó una cuarta vez, ¿quieres avivamiento? Y dije, no estoy seguro. No estoy seguro. Y recuerdo haberle dicho al Señor, yo arrodillarme, y que al ver, y que al ver. Y el Señor dijo, no te estoy hablando de él, te estoy hablando de ti. Te estoy hablando de tu actitud. Voy a hablar con él, pero ahorita estoy hablando contigo. Y si quieres avivamiento, entonces te exijo que pidas perdón por lo que has hecho. Bueno, no obedecí rápidamente. Pasaron meses. Seguí pensando que si ignoraba la voz del Espíritu Santo, tal vez simplemente dejaría de hablarme sobre esto. Pero digo, el Espíritu Santo es como el sabueso del cielo. Él se queda justo detrás de ti y te sigue y te sigue. Y cada día lo escuchaba decir, me vas a obedecer. No, no lo haré. Me vas a obedecer. Todavía estoy pensando en eso. Me vas a obedecer. Y después de varios meses, estaba tan inquieto por dentro, sabía que tenía que hacer lo que el Espíritu de Dios me estaba diciendo que hiciera. Así que le dije a mi socio, vamos a manejar de un lado a otro de la ciudad. Voy a arrodillarme y voy a asumir la responsabilidad por mi actitud. M y mi socio dijeron, bueno, ya sabes, él ha estado diciendo que todos los pastores van a venir ante él de rodillas. Y si te arrodillas, él va a decir, mira, el primero en venir es el predicador americano calvo. Te va a hacer un ejemplo. No te arrodilles. Así que manejamos de un lado a otro de la ciudad y entramos al edificio. Y podía escuchar un murmullo de gente a mi alrededor, porque el enemigo estaba en los campamentos. Todos estaban sorprendidos de que yo estuviera en su edificio. Subí un tramo de escaleras y otro tramo y otro más, y finalmente llegué al último piso del edificio. Caminé por el largo pasillo hasta su oficina, toqué la puerta y escuché una voz que decía, sí, abre la puerta. Abrí la puerta, entré. Y de ahí estaba el pastor pigmeo sentado al otro lado de su escritorio, tan bajito que apenas podía verlo del otro lado del escritorio. Y tan arrogante, tan arrogante. Así que entré y tomé asiento frente a él. Mi socio se sentó a mi lado, observando.
Hablamos del clima, hablamos de política. Hablé de todo lo que se me ocurrió, solo tratando de ganar tiempo, porque no quería hacer lo que el Señor me estaba pidiendo que hiciera. Y al final no había nada más de qué hablar. Y supe que era el momento. Es hora de obedecer. Es hora de arrodillarte frente a este hombre y asumir la responsabilidad de tu actitud. Así que miré a mi compañero. Dije, es hora. Y él dijo, no te arrodilles, no lo hagas. Dije, te traje aquí para que me animes, no para que me desanimes. Solo cállate. Así, me deslicé en rodillas y escuché al Espíritu Santo decir, ambas rodillas. Me arrodillé en la segunda rodilla. Cuando miré hacia arriba, este pastor estaba tan emocionado. Estaba de rodillas que literalmente había gateado sobre su escritorio y estaba mirando por el borde, con unos ojos grandes llenos de alegría, porque la profecía se está cumpliendo. El primer pastor está de rodillas frente a mí y recuerdo haber mirado su rostro, pensando, deberías bajarte de ese escritorio y arrodillarte tú también. También necesitas pedir perdón. Y entonces me di cuenta, no. No estás aquí estás lidiar contigo. Y así empecé a disculparme. Pero al principio, la disculpa no salió tan bien, porque sonaba así. Hoy estoy aquí para pedir perdón, porque realmente me ofende tu pésimo comportamiento. Todas las cosas feas que has dicho de mí y no solo de mí. Y empiezo a dar una lista de todas las cosas que había dicho sobre otras personas. Realmente lo estaba atacando. Y me di cuenta de que esto no suena como una disculpa. Así que me eché para atrás. Y de nuevo, escuché al Espíritu Santo decir, no estás aquí para lidiar con él. Estás aquí lidiar contigo. Y empiezo a pedirle perdón. Ahora, la verdad es que él debió haber pedido perdón. Él empezó todo esto. Su actitud hacia los demás era horrible. Él debió haber pedido perdón. Él nunca lo hizo, nunca lo ha hecho. Y eso fue hace 34 años. Pero Dios no me llevó allí para lidiar con él. Dios me llevó allí para lidiar conmigo porque mi actitud no era la correcta. Y ese día empecé a poner mi equipo de casa. Y tomé una decisión. No me importa lo difícil que sea. Voy a seguir la paz con este hombre. Y si él nunca inicia en mi dirección, yo voy a iniciar en la suya. Vivo en esta ciudad con este otro pastor. No voy a tener un mal nombre para la iglesia y 2 pastores. Voy a seguir tras la paz hasta que finalmente logre tener paz con este hombre. Y la palabra paz que está en este versículo es la palabra griega erin, y adivina qué significa la palabra erin. Era una palabra antigua que se usaba para describir el fin de la guerra, la cesación del conflicto y la reconstrucción de la sociedad después de que el conflicto ha terminado. Construyendo nuevas calles, construyendo nueva infraestructura. Eso es lo que significa la palabra paz. Dejar de lado el conflicto, la cesación de la guerra y tomar toda esa misma energía que antes se invertía en el conflicto y ahora invertirla en construir y reconstruir infraestructura. Y entendí. Era mi trabajo encontrar una manera de construir una nueva relación con este hombre. Y no fue fácil. Él siguió diciendo cosas malas sobre nosotros. Nunca olvidaré cuando estábamos en medio de nuestro propio proyecto de construcción y estábamos desesperados por financiamiento. Estaba decidido a lograr la paz con este hombre y él estaba en un proyecto de construcción. Así que, de nuestra propia necesidad, hicimos una gran contribución financiera a su iglesia, tratando de comprar la paz con este hombre. Y cuando se lo dimos, se reunió con su equipo y se rió del tamaño de nuestra contribución. Eso fue un poco doloroso,
pero había tomado la decisión de que iba a ser como Teflón y nada más se iba a pegar a mí. No iba a tener que arrodillarme una segunda vez. Iba a hacerlo bien. Y ahora, 34 años después, nunca ha pedido perdón. Y sigue haciendo las mismas cosas. Pero ahora, he llegado a un punto en el que simplemente amo a ese hombre, a pesar de lo que hace. Y por cierto, el amor verdadero es el amor ágape. Amor ágape. Ahora, hay dos tipos de amor en la iglesia. Está el amor ágape y el amor fileos. El amor fileos es un amor recíproco, lo que significa que si tú me haces un favor, yo te lo hago a ti. Pero el día que yo te haga un favor y no recibo nada a cambio, me salgo de esta relación. Es un amor con condiciones. Lamentablemente, la mayoría de los matrimonios tienen. Por eso los matrimonios fallan. Dicen que he puesto más en esto de lo que he sacado. Están buscando algo recíproco. Pero el amor ágape es un amor que no tiene condiciones. El amor ágape es el más alto, el más puro tipo de amor. Es un amor sin ninguna expectativa. Y por eso leemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la palabra ágape, el más alto, el más puro tipo de amor que dio a su único hijo. Y sin embargo, leemos en Juan 1:11, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Si Dios hubiera estado actuando con amor fileos, habría dicho, me voy de aquí, aquí he llegado, he hecho todo esto, ni siquiera sabes quién soy yo. Pero Dios estaba actuando con amor ágape, un amor que simplemente ama, simplemente ama. Y la mejor ilustración del amor ágape en nuestro entorno es cuando nace un bebé. Es el ejemplo más puro de ágape. Cuando ese niño es puesto en tus brazos, amas a ese niño. Es un amor como el que nunca has conocido en tu vida. Pero en ese momento, cuando ese recién nacido es puesto en tus brazos, ese niño ni siquiera sabe quién eres. El niño no puede decir hola mamá, hola papá. El niño no tiene nada emocionalmente que darte. De hecho, lo único que el niño tiene para darte son pañales sucios y falta de sueño. Y simplemente piensas que es tan lindo. Simplemente amas a ese niño. Es el más alto tipo de ágape en un plano humano. Simplemente es amar. Y cuando te mueves en amor ágape, es un amor que nunca puede decepcionarse. Nunca puede decepcionarse. Y este es el tipo de amor que debemos tener en nuestras relaciones cristianas. Lo que debemos tener con nuestros hijos. Lo que debemos tener con nuestra pareja. Amor que da sin pensar en expectativas o en recibir a cambio. Y si regresa, es una bendición. Pero no se espera. Amas simplemente porque has decidido amar. Y Dios me permitió moverme hacia ese tipo de amor. Con este hombre, lo amé a pesar de él, y todavía lo amo hasta el día de hoy. Y realmente lo amo. Pero espera, hay más. Mira el versículo 14. Dice, sigue la paz. Ahora entiendes significa sigue, póntete tu equipo de casa. No te detengas hasta que captures la paz. La paz es dejar de lado la contienda, dejar de lado la ofensa, tomar las mismas energías que antes invertías en la pelea y ahora usarlas para construir una infraestructura de reconstrucción de relaciones. Ahora estás haciendo algo positivo. Y luego dice, sigue la paz con todos los hombres. Y santidad. Todos digan santidad. La palabra santidad es la palabra griega hagios. La primera vez que aparece en la Biblia está en Éxodo capítulo 3. Y en Éxodo capítulo 3 está el monte Horeb y Moisés sube al monte y Dios le dice, quítate los zapatos porque el lugar donde estás es ¿qué? Tierra santa. Esa es la primera vez que esta palabra aparece en la Biblia. Esa palabra, hagios, describe un lugar que estaba tan consagrado, tan santificado. Y la razón por la que estaba tan santificado es porque la presencia divina de Dios había tocado ese lugar. Y cuando la presencia de Dios tocó ese lugar de repente se separó, se convirtió en consagrado, se volvió diferente. No había otro lugar en la tierra como este. Era sagrado. Era diferente. Todos dijeron diferente. Déjame darte otro ejemplo de la palabra santo. ¿Tienes en tu Biblia un qué?
En tu regazo, una santa Biblia. La palabra Biblia viene de la palabra griega biblios. Significa libro. La primera parte de la palabra en griego es hagios. Es un libro santo. Pero el uso de la palabra santo en este nombre, Santa Biblia, nos dice mucho sobre la Biblia. Significa que la Biblia es diferente. La Biblia está en una categoría por sí sola. No hay otro libro en la faz de la tierra como la Biblia. Puedes ir a la biblioteca. Está llena de libros y en la biblioteca encontrarás una Biblia, pero la Biblia está en una categoría por sí sola. Está santificada, está separada, es santo, es diferente, no es como cualquiera de los otros libros en la biblioteca. Esta palabra, hagios, es la misma que se usa en todo el Nuevo Testamento para describir a ti y a mí como santos. La palabra santos es la misma, hagios. Bueno, míranos. Todos simplemente parecemos seres humanos. Pero cuando la sangre de Jesús nos tocó y cuando el Espíritu Santo nos selló, la presencia divina de repente nos apartó, así como apartó la montaña santa, y la montaña de repente se volvió diferente. Cuando la presencia de Dios tocó a cada uno de nosotros en la salvación, nos separó del resto de la humanidad. Y podríamos parecer personas normales, pero no somos simples mortales. Estamos santificados, somos santos, somos diferentes a los demás. Pero cuando tienes esta palabra hagios en el contexto de este versículo, realmente nos dice que Dios espera que nos comportemos de manera diferente, No tenemos la opción de comportarnos como otras personas, comportándonos a un nivel bajo. Y por eso el versículo dice, persigan la paz de manera habitual, continuamente, persigan la paz y sean diferentes a cómo se comportan los demás. Y luego dice, sin el cual, hombre podrá. Ve al Señor. Bueno, suena un poco como eso, si mueres de mal humor, o si mueres ofendido, o si mueres amargado, no vas a ir al cielo. Pero sabemos que eso no es cierto. Hay muchos cristianos amargados que han muerto y han ido al cielo. Las dos palabras, verán, que te pedí que subrayaras, se traducirían mejor. Sin la cual ningún hombre será admitido en la presencia inmediata de Dios. Y ahora encontramos que cuando tienes cosas feas pasando dentro de tu corazón, se convierte en un bloqueo. Eso te detiene para entrar en y experimentar la presencia del Señor. Y esto explica por qué. Puedes estar en un servicio como este, donde todos a tu alrededor están siendo tocados ricamente por el Espíritu de Dios, y no sientes nada. Podrías preguntarte qué está mal conmigo. Bueno, si tienes actitud negativa, es un bloqueo para que no puedas ser admitido en disfruta la presencia del Señor. Y por eso, cuando llegas al versículo 15, dice, mirando diligentemente, no sea que alguno falte a la gracia de Dios, no sea que alguna raíz de amargura brotando te cause problemas y así muchos sean contaminados. Las dos palabras, mirando diligentemente, en la versión Reina Valera, se traducen del término griego episkopos. La palabra epi significa sobre, la palabra skopos significa mirar. La palabra skopos es de donde viene un telescopio, un microscopio. Es algo que mira muy intensamente. Cuando lo conectas con la palabra epi, se convierte en episkopos. Es alguien que tiene visión o supervisión de algo. Y en el Nuevo Testamento normalmente se traduce como la palabra obispo. Y de hecho, podrías traducir este versículo como obispándote a ti mismo. Así que tienes que detenerte y pensar en un obispo. ¿Qué hace un obispo? Un obispo tiene supervisión sobre un grupo de iglesias. Soy un obispo en Rusia hoy. Estoy a cargo de un grupo de iglesias. Tu pastor es un obispo ya que supervisa todas las iglesias V1. Él es el obispo, él es el supervisor. Obispo. Bueno, cuando eres el obispo, si las iglesias bajo tu cuidado van bien, tú te llevas el crédito por eso. Pero si eres el obispo y la iglesia que está bajo tu cuidado no va bien y no la estás manejando correctamente, tú te llevarás la culpa por eso. Y ahora, cuando llegas a este versículo, encontramos que en cierto sentido, cada creyente es un obispo.
Voltea a tu vecino y dile, estás viendo a un obispo. Estás viendo a un obispo. Dices, ¿un obispo de qué? Eres obispo de tu corazón. Es tu corazón. Y si tu corazón está bien, tú recibirás el crédito por eso. Si tu corazón no está bien, Dios te hará responsable de eso. Ahora, hay personas que dicen, oye, mi corazón está lleno de toda esta contención y rencor por una razón. Esta persona me hizo esto y esa persona me hizo aquello. Y sabes que eso puede ser cierto. Pero cuando creces, te das cuenta que es tu corazón. Y de alguna manera tuviste que decir que sí a esa ofensa. Y si te sientes ofendido, abriste la puerta para eso. Y cuando te pares ante Jesús y digas, es su culpa, y su culpa, y su culpa, Jesús dirá, pero es tu corazón, es tu corazón, es tu corazón, tu corazón. Y yo esperaba que fueras el obispo de tu corazón. Y eres responsable de lo que pasa en tu propio corazón. Y el día que empieces a liberarte de la ofensa es cuando dejas de culpar a los demás. Y empiezas a decir, es hora de que me ocupe de mi corazón. Y se nos dice en Proverbios, capítulo 4, que del corazón fluyen todos los asuntos de la vida. Pero espera. Continúa en el versículo 15 y dice, mirando diligentemente, no sea que alguno falle de la gracia de Dios. ¿Cómo fracasas? De la gracia de Dios. ¿Cómo es eso posible? Todos sabemos que la gracia es lo que Dios hace libremente por nosotros. No lo ganas, no lo mereces, es gratis. ¿Cómo fallas? Bueno, cuando estudias otros lugares en el Nuevo Testamento, dice que puedes caer en la falta de la gracia de Dios. Dice que puedes frustrar la gracia de Dios. La palabra gracia es la palabra griega charis. Se tomó prestado del mundo pagano. Se llevó al Nuevo Testamento. Describía un toque sobrenatural que divinamente, sobrenaturalmente te capacitó para hacer lo que nunca podrías hacer por ti mismo. Te cambió para hacer lo que eres. Nunca podrías ser por ti mismo. Y cuando la gracia vino sobre ti, una persona estaba tan transformada que los paganos decían, esa persona está bajo gracia. Significaba que estaban bajo el hechizo divino de los dioses. Nunca seas así, nunca podrían hablar así, nunca tendrían esas habilidades. Pero cuando la gracia te toca, te da habilidades que no tienes. Te hace hacer lo que no podías hacer, ser lo que nunca podrías ser por ti mismo. Y ahora, en el versículo 15, encontramos que si estás lidiando con problemas en tu corazón, y de repente la gracia de Dios viene. Puede que suceda en un servicio iglesia. Puede que suceda mientras el pastor Mike está predicando. Puede que suceda mientras estás leyendo tu Biblia. Y de repente empiezas a tener buenos pensamientos acerca de esa persona con la que has estado ofendido tanto tiempo. La gracia de Dios llega. Y la gracia de Dios ha llegado para capacitarte a hacer lo que nunca harías por tu cuenta, a hacer lo que nunca serías por tu cuenta. Él te está capacitando para pedir perdón. Él podría estarte capacitando para que te arrodilles. Él te está capacitando para asumir responsabilidad de tu corazón. Y ahora tienes una elección. Puedes asociarte con la gracia. O puedes frustrar la gracia. Puedes decir, sabes, Señor, escucho lo que me estás diciendo que haga, pero no lo estoy haciendo. Y cuando rechazas la gracia de Dios, fallas en la gracia de Dios. No significa que pierdas tu salvación. Solo significa que la gracia vino para ayudarte a hacer lo que nunca podrías hacer. Y no te conectaste con ella. Y por lo tanto, la gracia de Dios no pudo hacer lo que vino a hacer porque la frustraste. Llevemos esto al contexto de tu matrimonio. Si estás casado, hay muchos jóvenes aquí. No sé cuántas personas casadas tenemos. Qué iglesia tan increíble, Pastor Mike. Digamos que Denise y yo tenemos un problema. Denise y yo no tenemos muchos problemas. ¿Sabes por qué no tenemos problemas? Porque decidimos que ya no vamos a eso. Tenemos una política de no conflictos. Nunca permitimos conflictos. No está permitido en nuestro ministerio. No está permitido en nuestro hogar. No hay conflictos. Pero si el conflicto intenta aparecer, digamos que me molesto un poco con Denise. No pasa muy seguido. O tal vez he dicho algo que no fue tan amable como debería haberlo dicho. Y quizás ni siquiera me doy cuenta de que no fui amable. Y Denise está molesta conmigo.
Alabado sea Dios. Es bastante raro. Pero llega un momento en el que tienes el poder de decir de una manera amable: Rick, creo que podrías haberlo dicho un poco más bonito, sin regañarme. O podría haber dicho: Denise, creo que podría haber sido más amable. Quiero pedirte que me perdones. Hay una gracia que llega para empoderarte, así tus pequeños problemas no se conviertan en montañas. No tienen que convertirse en montañas. Y si prestas atención, la gracia de Dios vendrá para empoderarte a hacerlo. Y puedes superar las cosas muy rápido. Pero para que tú hagas esto, tienes que darte cuenta de que, hey, es mi corazón. No importa lo que ella haga. No importa lo que él haga. Es mi corazón. Tengo que ser responsable de mi corazón porque yo soy el obispo de mi corazón. Es mi corazón. Y si abrazas la gracia, todos digan: abraza la gracia. Puedes vivir libre. Libre. Ahora voy a terminar con un testimonio corto. Cuando ocurrió este evento con el pastor Pigme, y tuve otro evento con otro pastor el mismo año, me di cuenta de que esta es una trampa del diablo para robarme la paz, robarme el sueño. Si te acuestas pensando en alguien, y si te despiertas hablando de alguien, y si estás hablando de esa persona en tus oraciones y en tus conversaciones todo el tiempo, tienes un problema. Olvídate de lo que hicieron. Tienes un problema. Y tomé una decisión. Es mi corazón. Soy el obispo de mi corazón. Y a partir de este momento, voy a ser una persona que no se ofende. Y durante casi 34 años he caminado libre de ofensas. No significa que la gente no haya hecho cosas, porque ciertamente las han hecho. Pero cuando te asocias con la gracia de Dios, te da la ventaja sobrenatural para dejarlo ir. Déjalo ir. De hecho, ¿sabes la palabra perdonar? La palabra griega etieni significa déjalo ir. Todos díganlo. Déjalo ir. Déjalo ir. Eso es lo que es el perdón. Es despedir y renunciar permanentemente a tu derecho de recuperarlo y mencionarlo de nuevo. Es un despido permanente. La palabra griega etiemi, déjalo ir. Y cuando lo dejas ir, no solo los liberas a ellos, también te mantienes libre a ti mismo. Porque no hay nada peor que vivir en una prisión de amargura, falta de perdón y ofensas. Pero no tiene que ser así contigo. Así que en lugar de ofenderte, pide la gracia de Dios que te ayude a ponerte tu ropa de casa. El Espíritu Santo tiene la estrategia y la clave para el corazón de cada persona. Y dile: Espíritu Santo, muéstrame cómo encontrar la paz con esta persona, y realmente te dará esa habilidad. Quiero orar por ti. Podrían inclinar sus cabezas y poner sus manos sobre su corazón. Se lo voy a dar al pastor Mike. Padre, te agradezco que nos diste la maravillosa oportunidad de estar con V1. Hay muchas personas en esta sala que son jóvenes. Tienen la vida por delante. Espíritu Santo, te pido que les des gracia. Que les des la habilidad divina para hacerse responsables de su propio corazón y caminar en libertad. Que sean como teflón. Que el perdón gobierne sus corazones. Y que la falta de perdón y las ofensas simplemente no se les peguen. Ayúdanos a asociarnos con tu gracia, y te agradecemos por ello. En el nombre de Jesús.